Estudiando el libro Primera de Juan y bueno, ya estamos en el capítulo 5, ¿sí? Nuestro hermano ahí nos compartía algunos versículos ya del capítulo 5 y nos hablaba de que el libro tiene esa particularidad de decir, bueno, nos asegura, ¿no?, de que tenemos que ser sus hijos, y durante la carta vamos a ver varias cosas por lo cual él va a decir, ¿no? ¿Por qué tenemos que creer en Cristo, ¿sí? Y va a presentar varias evidencias y así lo he titulado este mensaje, Evidencias, ¿sí? Y vamos a ir ahí al capítulo 5, Primera Juan, capítulo 5, versículo 5, ¿sí? En adelante vamos a ir estudiando, ¿sí? Bueno, miren, Juan tiene muchas cosas, ¿no? En lo particular. Sí, no sé si se acuerdan cuando recién empezaban los programas, eso de juicios y cuando, no sé si han visto esos casos que hay en la tele y que hay muchos casos diferentes, ¿no? Y dice que cuando la primera vez que fue transmitido uno de esos casos, hace mucho tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, había un canal que se llamaba Tribunal TV, ¿sí? Y muchos que cuando debutó, ¿no?, ese tiempo, dice que muchos decían, no, esto no le va a gustar a la gente, ¿sí? Entonces, como que muchos eran escépticos, ¿no? Y decían, bueno, no creo que esto llegue a funcionar bien, ¿sí? Pero dice que cuando salió el primer programa, muchos se prendieron, ¿no? Habían muchos casos, por ejemplo, había uno de Robert Scott Hill, dice que él tenía un juicio que estaba siendo juzgado por matar a su suegra, ¿no? Después había otro que era de una profesora que se llamaba Pamela Smart y dice que ella quería asesinar a su esposo, ¿no? Y se había enamorado de un chico de 17 años y le pide a este chico que pueda asesinar a su esposo, pero le dice algo, ¿no? Le dice que le asesine no enfrente del perro para que no quede traumado, dice, ¿sí? Y al final, cuando sale el juicio, o todos los ven, ella sale condenada y el muchacho no. Y así sucesivamente muchos casos. Hoy por hoy, por ejemplo, hay varios canales, ¿no? TNT Serie y un montón de cosas en donde todo el día están pasando casos, ¿no?, de tribunales, ¿sí? Y no sé si usted alguna vez ha participado o ha sido testigo de estos casos, pero nosotros, por ejemplo, cuando era el tiempo de la pandemia, una de nuestras sobrinas está estudiando abogacía y nos pasó, ¿no? Y pudimos un link y pudimos entrar a un juicio real, ¿sí? Y podíamos ver cómo estaban las partes, ¿no? Los testigos, el juez, y es impresionante, ¿no?, la capacidad que tiene el juez para oír todo y determinar las sentencias, ¿no? Y también, bueno, conocer las leyes y otras cosas. Y esto es lo que está haciendo acá Juan, ¿sí? Es como que él es el abogado y va a presentar evidencias y vamos a ir viendo 3 evidencias, ¿sí? Pero dice ahí, en 1 Juan 5:5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Ahí dejaron, ¿no? El que vence al mundo es aquel que cree en Jesús, en el Hijo de Dios, ¿no? Entre otras palabras, Juan está diciendo que las personas que llegan a creer en Cristo son más que vencedores, ¿no? Ahora, Juan inmediatamente siente esa necesidad, ¿no?, de proveer ciertas evidencias y va a continuar diciendo, ¿no? Ahí no sé si puedes poner el pasaje, pero vamos a ir leyendo el versículo 6, ¿sí? Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿sí? El Espíritu es la verdad. Entonces Juan va a presentar, ¿no? Es como que esto no es simplemente un juicio del año, ¿no? Es el juicio del siglo, ¿no? Porque estaba Jesús y él va a decir, este es Jesús, ¿no? Y lo va a presentar de esa manera. Y va a dar 3 evidencias, mire, que podemos ver ahí en estos pasajes, ¿sí? Bueno, ahí está Juan, ¿no? Algunas imágenes. Pero miren, va a presentar 3 evidencias. La evidencia número 1 dice el agua.
La evidencia número 2 es la sangre y la evidencia número 3 es el espíritu, ¿sí? Él va a rondar en estas 3 palabras, en estos 3 versículos, ¿sí? Que después vamos a ir viendo, porque el siguiente pasaje que habla ahí en el 7 no está, ¿sí? En los manuscritos originales, ¿sí? Entonces, el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿no? Lo primero que podemos notar, fíjense en el versículo, dice, este es Jesucristo que vino, ¿no? Que vino. Está en tiempo pasado, ¿sí? Él vino, Jesucristo, el Mesías, ya vino, ¿no? Y Juan usa este tiempo aoristo para declarar la venida del Mesías, ¿no? Y que se había cumplido y era algo notorio que había pasado y era una realidad, ¿no? Que ya había pasado. Entonces, cuando dice Él vino, el Mesías, Jesucristo ya vino, ¿sí? Y Juan usa este tiempo para decir, miren, el Mesías ya vino, ¿no? Ya vino a este mundo, cumplió la ley, hizo la obra milagrosa de morir en la cruz, y ahora nosotros, como sus hijos, estamos esperando la venida, ¿no? El regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y vuelve a repetir, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, ¿no? Miren, si ustedes van al original, no dice simplemente agua y sangre, sino dice, está el artículo definido, ¿sí? Y está el agua y la sangre, ¿sí? Y Jesús, o sea, Juan hace esto para demostrar que estos eventos, o sea, estos elementos que estamos viendo, estas señales, estas evidencias que está presentando el mismo Juan, son eventos diferentes, ¿sí? Y están separados en la historia, ¿sí? Por eso dice agua, sangre y espíritu, ¿no? Y cuando uno ve eso dice, ¿qué es lo que está diciendo Juan, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo, ¿no? A través de este versículo, ¿sí? Miren, un evento tiene que ver con agua, ¿no? Y el otro evento tiene que ver con sangre, ¿sí? Primero que nada, miren, por ejemplo, podemos ver que al comienzo, cuando Jesús va a iniciar su ministerio, está el bautismo, ¿no? Y es ese evento que Juan está hablando, ¿sí? Después, bueno, están los milagros, los sucesos que estaban a punto de comenzar con esa obra que él mismo iba a diseñar, pero estaba el bautismo de Jesús, ¿no? Y entonces por eso dice, esta evidencia, el agua, es una señal, ¿no? Que Jesús mismo dejó y es una evidencia de que Él mismo hizo esto o trabajó de esta manera para que nosotros podamos ver que Él es el Hijo, ¿no? De Dios, Jesucristo, ¿sí? Por eso Él va a presentar esta evidencia, ¿sí? Y el otro evento que podemos ver, por ejemplo, en la Biblia, es la sangre, ¿no? No hay evento más sangriento que mirar a Jesús crucificado en la cruz, ¿no? Él derramó su sangre para que nosotros podamos ser justificados, ¿sí? Entonces, cuando Juan está hablando y dice, miren, esta es la evidencia número 1, ¿no? El agua y la sangre, ¿no? Que son 2 eventos que van pasando, ¿sí? Que han pasado y que él mismo va a hablar en este tiempo, ¿sí? Entonces, miren, están estas 3 cosas, ¿no? Y dice, este es Jesucristo que vino mediante aguas, ¿no? Miren, uno puede mirar y observar las Escrituras y mirar y ver que hay muchas cosas, quizás detalles que a veces no lo vemos o pasamos por alto, pero es como que él está señalando también los límites, ¿sí? De su ministerio, ¿no? En cómo comienza su ministerio y cómo también culmina, y después está la resurrección, ¿sí? La resurrección. Entonces, el bautismo, ¿no? El bautismo y el sacrificio. Y después vamos a ver también lo que habla ahí y dice el Espíritu, ¿no? El tercer elemento, la tercera evidencia, ¿sí? Miren, el bautismo de Jesucristo caracteriza su vida perfecta, ¿sí? La crucifixión, ¿no? Su vida perfecta, ¿sí? Miren, uno dice, ¿por qué se bautizó Jesús si él no tenía pecado, no? Y lo vamos a ir viendo, pero el bautismo simbolizaba o caracterizaba la vida perfecta de obediencia
que tuvo el Señor Jesús en la tierra, ¿sí? En la tierra. No, no así, por ejemplo, podemos ver quizás en cada uno de nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta que no ha existido otro hombre que haya sido perfecto, ¿sí? Más que el mismo Señor Jesús, ¿no? Que era 100% Dios y que es 100%, en ese tiempo era 100% humano, ¿sí? Entonces Juan va a decirle a las personas, ¿no? O sea, este Jesús que nosotros hablamos es algo real, ¿no? Y acá está la evidencia y dice, Él fue hombre y su ministerio fue trazado de esta manera, ¿no? Y después también está la crucifixión, que para nosotros podemos ver, por ejemplo, que simboliza la obra, ¿no? La muerte redentora, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí también vamos viendo algunas cositas. Su bautismo, bueno, son cositas que vamos aquí viendo. No sé si puedes cambiarle a la próxima. Ahí abajo estaba, ¿sí? A ver, volverlo anteriormente. Ahí, la crucifixión caracteriza su muerte redentora, ¿sí? Perdón, lo habíamos dicho. Pasemos a la siguiente imagen, ¿sí? Miren, entonces la evidencia número 1, ¿sí? Jesús es alguien que se identifica, ¿no? Con el pueblo, ¿sí? Es algo que él mismo tenía que hacer con el pueblo, ¿no? Como lo habíamos dicho, no que haya pecado, ¿sí? No es que él haya hecho algo malo para poder bautizarse, ¿no? Él fue bautizado por Juan el Bautista, pero no es que él haya hecho algo malo, ¿sí? Y tenía esa necesidad, no sé, de ser bautizado como nosotros, ¿no? Pero él lo hizo porque también tenía que identificarse con el pueblo, ¿sí? También, miren, Jesucristo está mostrando una señal externa de obediencia al mensaje de Dios a través de su profeta, ¿no? Y como dice su palabra, él fue obediente hasta la muerte, ¿no? Y dice muerte de cruz, ¿no? Muerte de cruz, ¿sí? Él está señalando el comienzo de su ministerio público también a través del bautismo, ¿sí? Miren, él está presentándose de forma pública, ¿no? Como el Cordero de Dios por el profeta de Dios, ¿no? Cuando pensamos en esto, por ejemplo, vemos que Juan el Bautista es aquel que no simplemente apuntó al Señor Jesús, sino que es el mismo que le ha señalado, ¿sí? Por ejemplo, todos los libros de la Biblia y todos los profetas apuntan al Señor Jesús, ¿sí? O sea, si uno va y ve los libros, aún, no sé, aquellos libros que aparecen, que quizás no son muy notorios, pero se da cuenta de que todos apuntan a Jesús, ¿sí? Todos los libros. Y los profetas hablan de esta obra redentora, ¿sí? Pero Juan es el único que lo va a señalar, ¿sí? Porque él tiene ese privilegio de decir, miren, ahí está, ¿sí? Ahí está Jesús, el Cordero de Dios, ¿no? Y era, como podemos ver, por ejemplo, en la Biblia, es el último profeta reconocido por Dios, ¿no? De poder señalar a Jesús, ¿no? Jesús da también testimonio físico mediante su bautismo, ¿sí? Mediante su bautismo. Miren el versículo 16, dice, y después de esto, el versículo 16, y dice, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, creo que es Mateo 16, pero acá los leo, dice, después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? No sé si se acuerdan de ese evento que pasó en la Biblia, ¿sí? Un evento en lo cual aparece el Padre, aparece el Espíritu y está el Hijo, ¿no? Y dice que cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Como dice acá, subió del agua y los cielos le fueron abiertos, ¿sí? Y vamos a ver algunas cositas que aparece acá en estos pasajes, ¿sí? Miren, este pasaje que podemos ver ahí creo que es Mateo, ¿sí? 3:16 para los que están anotando.
ustedes van a ver que aparece la voz del Padre, ¿sí? Como un eco, ¿no? Y que todos los que están ahí son testigos y los que están ahí en el río Jordán escuchan, ¿no? Este evento, ¿sí? La voz del Padre, ¿no? Jesús, sí, el Hijo de Dios, ¿no? Ahora miren, la primera parte cuando dice este es el Hijo amado, ahí sí puedes ponerlo, es una cita, ¿sí? Del Salmo 2:7. Es impresionante, ¿no? Cómo el Padre mismo, o sea, Dios el Padre, va a hablar algo que está en la Biblia, ¿sí? O sea, él mismo va a citar el Salmo 2:7 y va a decir, este es mi Hijo amado. Un salmo que todos los judíos, o sea, de esa nación, de ese pueblo, todos los judíos estaban ahí, sabían y conocían la ley, ¿no? Y sabían que esta descripción que daba el Salmo 2:7 era una descripción del Mesías, ¿sí? Del Mesías. Entonces, era imposible que estos judíos que estaban ahí no pudieran ver al mismo Señor Jesucristo, ¿no? A ese Rey divino que había de venir, ¿sí? La segunda parte dice, en quien tengo complacencia, viene de Isaías 42:1, ¿sí? 42:1 dice, Dios el Padre dice que Él pondría su espíritu sobre el Mesías, ¿no? Y entonces, todas estas cosas cuando los judíos podían ver, se daban cuenta de que realmente apuntaba al Mesías, ¿no? Que lo que estaba haciendo o pasando ese evento era algo que iba a suceder y que ellos mismos se daban cuenta, los que conocían la Escritura, se daban cuenta que era real, ¿no? De lo que estaba pasando era algo un suceso de lo cual ellos mismos venían esperando, ¿sí? No era algo que había pasado simplemente por pasar, nada más, ¿sí? Era un suceso que ellos mismos estaban esperando, ¿no? Entonces, en su bautismo ellos podían ver, ¿no? La voz del Padre, también ver descender al Espíritu Santo en forma de una paloma. Y entonces ellos podían decir, este es Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, sucedió todo lo contrario, ¿no? O sea, este rey que tenía que ser el rey para ellos, en su primera corona iba a ser la corona de espinas, ¿no? Y su primer trono iba a ser la cruz, ¿sí? La cruz. Y entonces, este momento que Juan está hablando también y está poniendo en evidencia, está diciendo, el agua simboliza, ¿no? El bautismo, ¿sí? De Jesús, el ministerio, el comienzo de su ministerio, ¿no? Entonces, esa es la evidencia número uno, ¿sí? El agua. Por eso dice el agua y la sangre, ¿no? Bueno, también miren, hay un pasaje que por ahí lo vamos a ir viendo más adelante, pero es Juan 19:34, que no todos los evangelios lo relatan, ¿sí? Pero habla ahí de que Juan cuando está ahí mirando a la cruz y en este pasaje él dice que Jesús no fue quebrado las rodillas, ¿no? Como lo hacían en ese tiempo con los ladrones que eran crucificados, ¿sí? Y esto viene de parte de una profecía, ¿no? Diciendo que el mismo Señor Jesús no iba a ser quebrado los pies, ¿no? Las rodillas, sino que dice para ver si Jesús seguía con vida, dice que le clavaron ahí al costado y no sé si alguien se acuerda qué salió. Salió agua y sangre, ¿sí? Y es por eso que también podemos ver que solamente Juan lo relata en sus evangelios, en el Evangelio de Juan, y es también por eso que él va a poner esta evidencia, ¿no? De decir el agua, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la evidencia número 2, ¿sí? Él va a presentar entonces la primera evidencia, el agua, ¿no? Por eso dice, vino en agua, ¿sí? Y en sangre. La evidencia número 2 es la sangre, ¿sí? Miren, la sangre, si ustedes ven, por ejemplo, en la Biblia, es algo simbólico, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aparece para cubrir los pecados, ¿no? Es un símbolo de algo que Dios mismo da para que una expresión de, por ejemplo, cuando mataban un animalito, la sangre se rociaba ahí
sobre el cofre ahí y los sacerdotes podían ver que es algo que simbolizaba que después iba a pasar, ¿no? De Jesucristo derramando su sangre para que nosotros podamos ser perdonados, ¿no? Y cuando uno ve esto se da cuenta de que hay un elemento, ¿no? La sangre, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando ya aparece el Señor Jesús, no habla de sangre, ¿sí? Cuando ya Jesús aparece con el cuerpo glorificado, ya dice, este es mi cuerpo, ¿no? Y habla acerca de su espíritu, pero ya no habla de la sangre, ¿sí? La sangre es una evidencia que está siendo dada acá por Juan en la tierra, ¿sí? Y por eso dice la sangre, ¿no? Dice Jesús, el Cristo fue bautizado con agua y fue clavado en una cruz donde derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿no? Por nosotros, ¿sí? Es lo que hizo Cristo por amor a nosotros, ¿no? Pero miren, Juan también tiene en mente y trae esta evidencia de la crucifixión, porque habían en ese tiempo falsos maestros, ¿no? Que estaban diciendo a la iglesia de ese tiempo de que si Jesús era el Hijo de Dios, Él no podía morir, ¿no? Que Él no tendría que haber muerto, ¿sí? De que si Él era el Hijo de Dios tenía que no morir, ¿no? Que no morir. Pero sin embargo, nosotros podemos ver de que Él sí murió y derramó su sangre, ¿no? Y además estaban, no sé si se acuerdan la otra vez, nos hablaban de los gnósticos, que ellos mismos estaban diciendo que Cristo no podría haber sido el Hijo de Dios, porque es como que si Él tenía el Espíritu de Dios, Él no podría haber muerto, ¿no? Y muchos enseñaban que cuando Él murió en la cruz, el Espíritu dice como que le abandonó y Jesús murió como un hombre común y corriente, ¿no? Pero no es lo que está diciendo la Biblia, ¿sí? Por eso, miren, si nosotros vamos y observamos ahí en el versículo 6, Juan va a decir, ¿no? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿no? Y va a enfatizar de nuevo, y dice, no mediante agua solamente, sino agua y sangre, ¿no? Por eso hace esta aclaración, ¿sí? Miren, si uno va, por ejemplo, a Lucas 24:26, dice, no era necesario que el Cristo padezca estas cosas y que entrara en su gloria. Y es como que acá también Lucas está señalando eso, ¿no? Que cuando Jesús resucitó a sus discípulos y que estaban desanimados, él mismo es como que dice, no era necesario que este Cristo padeciera, ¿no? Era necesario que esto sí o sí pasara, ¿no? Miren, el cristianismo es una religión sangrienta, ¿no? Es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, ¿sí? Miren, si nosotros hoy nos ponemos a pensar, y hace rato, por ejemplo, recordamos la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta de que Pedro dice que es una religión pura, ¿no? Y sin mácula, ¿sí? Pero el cristianismo es una religión sangrienta, ¿no? Donde uno puede ver a un hombre muriendo, ¿sí? Por amor a nosotros. Y miren, el cristianismo no es una religión donde la humanidad sacrifica su vida por Dios, ¿sí? Como diciendo, miren, esto que nosotros, por ejemplo, vivimos, es algo que no es que vos sacrificás tu vida, ¿no? Por Dios, ¿sí? Viste que a veces uno dice, bueno, hay gente que se va caminando, no sé, al cerro, o hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer sacrificios para que Dios pueda mirarme o verme. Pero el cristianismo no es una religión, ¿no? Donde nosotros sacrificamos. Es más, es al revés, ¿no? Miren, dice, el cristianismo es la única religión donde Dios sacrifica su vida por la humanidad, ¿sí? Y esto te impresiona, ¿no? A mí me impresiona porque a veces uno no se trata de buscar hacer cosas para agradar a Dios, ¿no? O trata de decir, bueno, voy a hacer esto, aquello para que Dios me pueda mirar, pero miren, la única forma que podemos mirar a Dios es que Dios se sacrificó por nosotros, ¿sí? No hay un sacrificio que nosotros hagamos para hacer méritos de la salvación, ¿sí?
No hay un sacrificio que nosotros hagamos para poder salvarnos o poder recibir tal o tal cosa, ¿sí? Miren, si tenemos lo que tenemos es porque Dios lo permitió, ¿sí? Si hoy estamos acá es porque Dios lo permitió que vos estés en este lugar, ¿no? Es más, Él ya desde antes te ha planificado y te ha hablado y te ha tocado el corazón para que hoy vos puedas venir y estar en este lugar, ¿no? Y nosotros las cosas que hacemos es por amor a Él, ¿no? Él nos amó primero, dice. Y Él, miren, Él se sacrificó y dio su vida por nosotros, ¿no? Él dio su vida por nosotros. Entonces, esta es la evidencia número 2 que Juan está presentando y está hablando de la sangre, ¿no? Miren, el sacrificio de Cristo había sido ilustrado en el Cordero de la Pascua por muchos años, ¿no? Por siglos, ¿sí? Desde que el pueblo de Israel había dejado la tierra prometida y se había hecho esclavo de Egipto, desde ahí uno puede mirar, ¿no? Puede ver que aparece esta forma ilustrativa, ¿no? De los sacrificios de Cristo que estaban siendo ilustrados, ¿no? En esa fiesta de las Pascuas, en el templo. La sangre de Cristo había sido ilustrada en los sacrificios diarios en el templo, ¿no? Es lo que hace rato nos compartía Carlos, que cuando ellos hacían sacrificios es como que corría sangre y uno se imagina, ¿no? Mirar y que estaba corriendo sangre, ¿sí? Corría sangre, ¿no? Miren, el derramamiento de la sangre por parte de Cristo fue el último sacrificio expiatorio, ¿no? El único sacrificio necesario para limpiarnos de todo pecado, ¿sí? Y esto, cuando uno ve y dice, es lo que hizo Jesús, realmente es impresionante, ¿no? Porque es un único, ¿sí? Es la única vez, no necesitamos más sacrificios, ni necesitamos que vengan, no sé, otros ángeles a poder morir por nosotros, sino que Él lo hizo una vez y para siempre, ¿no? Miren, en la Biblia podemos encontrar varias doctrinas, ¿no? De Cristo, ¿sí? El Cordero expiatorio, ¿sí? La Pascua ilustraba la muerte de Cristo con el sacrificio del Cordero Pascual, ¿no? Del Cordero Pascual. Ese era Jesucristo, ¿sí? Jesucristo iba a venir y morir por cada uno de nosotros. Isaías 53 profetizó el sufrimiento del Cordero, ¿sí? Ya estaba profetizado hace mucho tiempo, ¿no? Del evento que iba a pasar. Miren, Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios. La cruz del Calvario fue empapada, ¿sí? Con la sangre sacrificial del Cordero de Dios. La hueste celestial 11 dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿no? Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿no? Dice Apocalipsis 5:11 al 14, ¿no? Ellos mismos dice, como dice acá, ¿no? Las huestes celestiales aún cantan, ¿sí? Mirando a este Cristo que vino a morir por cada uno de nosotros, ¿no? Hay varios himnos, ¿no? Que se hicieron hablando acerca de la sangre, ¿sí? Y cuando nosotros, por ejemplo, hace rato cantábamos las canciones, y cuando, no sé, alguna vez cantamos una canción donde hable acerca, no sé, de la sangre derramada, o de Manuel Precioso, o algunas otras canciones, nos tienen que tocar el corazón, ¿no? Miren, nosotros cuando miramos la obra de Cristo, en nuestra fe sabemos que es algo real, ¿no? Porque podemos verlo, por ejemplo, en la Biblia, ¿sí? Muchos de los que estamos en este lugar hemos sido, ¿no? Tocados por la gracia de Dios
y Dios vino a nuestros corazones y nos abrió a las Escrituras, ¿no? Y podemos mirar a través de la Biblia y darnos cuenta de que es real, ¿sí? Pero quizás usted se encuentre, no sé, con personas que son historiadores o están estudiando, no sé, distintas carreras, pero a lo mejor le diga, no, pero si uno va y estudia la historia de Roma y la crucifixión, se va a dar cuenta que en ese tiempo, cuando Jesús estaba ahí, en ese tiempo de los judíos, se da cuenta de que era normal, ¿sí? Común y corriente los sacrificios que hacían, ¿sí? Y entonces alguien te puede decir, no, pero la cruz de Cristo fue algo normal, ¿no? Es más, muchas personas murieron así, ¿sí? Hay un historiador que se llama Josefo y él escribió que más de 1000 personas fueron crucificadas en esa misma región, ¿no? De Cristo, ¿no? Cuando Cristo fue crucificado, ¿no? Y según los registros, por ejemplo, los romanos ya habían crucificado a 30.000 hombres en Israel, ¿no? Y muchos de ellos quizás con el mismo nombre. Entonces, al hoy por hoy podemos decir, no, pero era algo normal, ¿no? Pero Juan va a presentar esta evidencia de lo que significó la muerte de Cristo, ¿no? El derramamiento de la sangre de Cristo, ¿sí? Ante estas personas que quizás no creían y le faltaba mirar ciertos puntos para poder creer, ¿no? Para poder creer en Cristo, ¿sí? Miren, Mateo capítulo 27, el versículo 45, dice que cuando Cristo colgaba de la cruz, repentinamente a las 12 del mediodía, en nuestra hora, no el versículo anterior, cerca de la hora novena, que sería las 12 del mediodía, dice, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Dice que hubo una oscuridad que pasó, ¿no? Como en ese tiempo cuando ellos estaban ahí en Egipto y estaban las plagas y se había oscurecido por 3 días, ¿no? Y esta oscuridad que había pasado en ese momento, en ese preciso momento en donde Cristo clamaba a gran voz, ellos mismos podían darse cuenta y decir, lo que estamos haciendo está mal, ¿no? De hecho, no sé, podemos ver algunas películas en donde el soldado cae, ¿no? De rodillas y se da cuenta del error que habían cometido, ¿no? Del error. Pero era una situación bastante fuerte para ellos, ¿sí? Y para nosotros también, ¿no? Miren, Cristo fue, ahí no sé si puedes cambiarlo, no sé si está, pero Cristo había sido abandonado, ¿no? Por sus... no le cambié entonces, no está ahí. Cristo había sido abandonado por sus discípulos, ¿sí? O sea, cuando Él estaba ahí siendo crucificado, no había ningún discípulo, ¿no? Estaba Juan, su mamá y los otros lo habían abandonado, ¿sí? Miren, a Jesús lo traicionaron, ¿no? Y luego fue negado por Pedro y Pedro diciendo, bueno, no lo conozco, ¿no? Él había sido rechazado en su nación judía, ¿sí? También había recibido una condena por parte de las autoridades. No solamente eso, sino que también Jesús estuvo recibiendo burlas, ¿no? Por parte de los enemigos, de los soldados, de los líderes religiosos, inclusive de los criminales, ¿no? Porque habían ambos ahí colgados y uno le decía, pero si vos sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz, ¿no? Bajate de la cruz. Y ahora uno cuando ve este pasaje de Mateo 27, 45, en adelante vamos a ver que él mismo está sufriendo esa experiencia de abandono de su mismo padre, ¿no? Porque dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? ¿Por qué me has desamparado? Y esto a lo mejor lo conocemos, lo hemos leído y lo sabemos, ¿no? Pero es algo, una separación que él mismo está haciendo, ¿sí? Porque él está cubierto de pecado, ¿no? Está cargando nuestros pecados y Dios no puede ser parte
del pecado, y por eso Él dice, ¿por qué me has abandonado, no? ¿Por qué me has abandonado? Y el versículo 50, Él mismo dice, consumado es, y es como que esa obra había sido completa, ¿no? Esa obra se terminaba, ¿sí? Miren, uno dice, Jesucristo experimentó todas esas cosas, ¿no? Por eso Juan va a decir, miren, la evidencia que le voy a presentar es sangre, ¿sí? Es muerte, es sacrificio. Miren, usted puede ser abandonado, ¿no? Como Jesús. Usted puede ser rechazado, usted puede ser traicionado, negado, puede ser, inclusive se pueden burlar de usted, ¿no? Y inclusive usted puede ser asesinado por alguien, ¿sí? A lo mismo que le pasó al Señor Jesús, ¿no? Pero usted nunca va a poder decir que es abandonado por Dios. Y eso realmente a mí me vuela la cabeza, ¿sí? Me saca la cabeza, porque uno dice que Jesús fue traicionado, fue abandonado, fue negado, pero si aún nos pasara eso a nosotros, dice, nosotros nunca vamos a poder decir Dios nos abandonó, ¿sí? Porque Dios nos mira con esos ojos, ¿no? El sacrificio de Cristo hace que Dios ya nunca nos abandone, ¿sí? Por eso nosotros no vamos a tener esa experiencia, ¿sí? de vivir sin Dios. Cuando Dios, la presencia de Dios se vaya de este mundo, como va a pasar cuando Él venga a buscarnos, dice que todos los que creen en Él van a resucitar y los que están vivos van a salir al encuentro de Cristo ahí en las nubes. Él se va a ausentar, ¿sí? Y uno se imagina, ¿no? ¿Cómo será un mundo sin Dios? Ahora nosotros, por ejemplo, podemos ver y decir, bueno, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Dios, ahí estoy, ¿sí? Y aún, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? A veces quizás yo, no sé, estaba viniendo en bicicleta, en la moto, caminando, y no te diste cuenta que podrías haber sucedido un accidente, ¿sí? Alguien te podría haber atropellado, o quizás ibas a pisar una piedrita y te caías, o como pasa, ¿no? Ayer yo compartí y decía, tenía una sobrina y muerte súbita, ¿no? De repente ya no está más, ¿sí? Y a nosotros también nos puede pasar eso, ¿no? Porque estamos en las manos de Dios, en las manos de Dios. Pero ese es tener esa experiencia de que Dios está en control del mundo, ¿sí? Y que Dios está aquí, ¿no? Pero, ¿qué será vivir sin Dios? Sin Dios. Yo no me imagino, ¿sí? Y nunca vamos a experimentar vivir sin Dios, porque Dios nunca nos va a dejar, ¿no? Por eso dice, te van a hacer esto, te pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero nunca puedes decir que Dios te va a abandonar, ¿sí? Habían también otras señales que Juan va a dar a través de, no solamente de la agua, de la sangre, sino de las cosas físicas y materiales, ¿no? Por ejemplo, había una cortina ahí en el templo, y esta cortina dice que medía 18 metros de alto, ¿sí? Ahí, esto creo que tiene 6 metros, ¿sí? Imagínense 6, 12 y más 2 metros más, 18, ¿sí? Tenía esa cortina. Era sumamente pesada, ¿sí? Y dice que tenía un ancho de 15 centímetros de grosor, ¿no? Pero cuando Cristo murió, dice que eso se fue roto, ¿no? Alguien lo abrió y era Dios mismo haciendo eso, ¿no? Porque nadie podía hacer eso, ¿no? Imagínense una tela, a veces hay tela en que uno agarra así, no lo puede romper, ¿no? Pero esta era una tela bastante gruesa y pesada, pero que cuando se partió todos podían entender y decir, ahora sí, ¿no? Todos pueden entrar a la presencia de Dios, ¿sí? También miren, si uno va a otros, ahí al mismo pasaje que estábamos viendo de Mateo, en el versículo 52 dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea que estaban muertos, se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿sí? Quiere decir que no sé, había muerto, no sé, un pariente, ¿no? Y que cuando pasó esto, este pariente volvió a vivir, ¿sí?
O que alguno había perdido, no sé, a su mamá, a su papá hace 2, 3 años, y que esas personas estaban muertas, pero de repente, no sé, escuchaban, ¿no?, golpear su casa y abría y estaban esas personas que habían muerto, ¿sí? Y uno dice, es impresionante, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Juan. Estas son esas señales que ustedes mismos han tenido, han experimentado, ¿sí? O sea, no eran zombies, ¿no?, que venían, sino eran personas que estaban vivas, que habían sido resucitadas por Dios, ¿no? Entonces, la evidencia del agua de su bautismo y el milagro de la evidencia de la sangre, de lo sangriento que era la crucifixión, estas son evidencias que eran externas, ¿no? Ahora él va a presentar la última evidencia, que es la evidencia del espíritu, ¿no? Porque dice agua, sangre y espíritu, y es la tercera evidencia. Y esta evidencia es invisible, ¿no? E interna, ¿sí? Es invisible e interna. O sea, no lo pueden ver, ¿no? Porque decía, mira, hay cosas que ustedes han visto, ¿no? El velo rasgado, los muertos que han resucitado, han visto morir a Cristo en la cruz, han visto cómo Él se bautizó, algunos capaz que no, pero lo podían creer porque otros le decían, mira, esto es lo que pasó, ¿no? Y es verdad lo que está diciendo Juan, ¿sí? Pero esta es otra evidencia que el mismo Juan deja, y como dice acá, es invisible y es interna, ¿no? Y es el Espíritu, ¿sí? Y es el Espíritu. Por eso nosotros cuando venimos, por ejemplo, a la iglesia nos damos cuenta de que esto no es un club social, ¿no? O no es un grupo de personas, no sé, convencidos de algo y que, bueno, no sé, somos simplemente fanáticos, que venimos, cantamos y leemos un libro que se llama la Biblia, ¿no? Sino que es el mismo Espíritu, ¿no?, obrando a través de ellos, ¿no? Y dice que el Espíritu Santo mismo da convicciones a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esa es la tercera evidencia que dice Juan, ¿sí? Es el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu dice es verdad, ¿sí? Es verdad. O sea, Él no puede mentir, ¿no? Lo que Él no hace a través de la Escritura también demostrarnos la verdad, ¿sí? La verdad. Miren, si uno va, por ejemplo, al versículo 7, que no sé si lo puedes poner, Guidito, ahí, o Leo. Miren, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿sí? Ahora miren, este pasaje, ustedes van a ver que, por ejemplo, hay muchos manuscritos que tiene la Biblia, ¿sí? O sea que muchas personas han escrito la Biblia por años, ¿sí? Porque antes no había impresora, ¿no?, para poder imprimir, pero se dice que este versículo no existe, ¿sí?, en los manuscritos más antiguos, y que posiblemente lo haya añadido alguien, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Cuando alguien añadía algo, después el que venía ya lo tomaba como parte de la escritura, ¿no? Y lo escribía y lo transcribía tal, y iba así, ¿no? Y a partir de ahí ya va quedando, ¿no? Ahora, este versículo no es que daña, ¿no? Pero es como que algo que sale, que no está bien, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Uno dice, pero ¿para qué necesitamos en el cielo, no?, si estamos acá en la tierra. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿sí? Ahora miren, si uno lee el pasaje, se da cuenta que ahí mismo está hablando de la Trinidad, ¿no? Y uno podría decir, porque vieron que a veces uno dice, no, en la Biblia no dice dónde está la Trinidad, ¿no? Y es más, no aparece la palabra Trinidad. Acá es como que dice el Padre, el Verbo, que sería Jesucristo, y el Espíritu Santo, y dice, y estos tres son uno, ¿sí? Es como que seguramente dicen los eruditos bíblicos, los que estudian, de que alguien haya agregado esto, ¿no?, para hacer más fuerte la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Aunque no era necesario, ¿sí? No era necesario porque ya la Trinidad está implícita, ¿no?, ahí en la Biblia, ¿sí? Desde el comienzo, ¿no? Porque si uno va, por ejemplo, en los manuscritos
originales de que fue escrito la Biblia. Por ejemplo, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el original está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Haciendo referencia a esa palabra de que habían tres que estaban trabajando, ¿no? Entonces, este versículo es un versículo que fue añadido, ¿sí? Y que quedó ahí en la Biblia, pero que no es parte de... Y quizás muchos de los que están acá lo pueden ir a ver, ¿sí? Lo pueden ir a corroborar y estudiar un poco. Entonces, de esa forma vamos a pasar al 8, ¿sí? Al 8, en donde el 8 sí, miren, dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿sí? Ahí recién dice, estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ¿sí? Estos tres concuerdan. O sea, que si nosotros estudiamos la sangre, apunta al Señor Jesús, ¿sí? Si nosotros estudiamos el agua, de lo que está haciendo referencia Juan, apuntan a Jesús, ¿sí? Y si estudiamos el Espíritu, también apunta a Jesús. Y por eso dice, y estos tres concuerdan, ¿sí? O sea, que si los separamos los tres y estudiamos los tres de lo que está hablando acá Juan, o como lo hicimos, todos señalan a Jesús, ¿no? Todos señalan a Jesús. El bautismo señala a Jesús. La sangre, el sacrificio señala a Jesús. El Espíritu dice la verdad y señala a Jesús. Y estos tres, dice, por más que los separamos en tres partes, igual concuerdan, ¿sí? Concuerdan. Miren, esto me hace acordar a una historia ahí que no sé si alguno capaz que sepa, pero habla de unos alumnos, ¿no? De tres alumnos, ¿sí? Que habían... que dice que tenían un examen y como no habían estudiado, se habían ido de fiesta y dice que al otro día vienen y van a la escuela, ¿no? Y le dicen al profesor, mira, no, le dicen, no es que le dijeron que fueron, ¿no? De fiesta, ¿sí? Sino que le dijeron al profe, mire, nosotros no pudimos venir al examen porque nuestro auto que venía hacia la escuela se pinchó la rueda, ¿sí? Y entonces estuvimos ahí todo el día hasta que alguien nos rescate y por eso no asistimos a la evaluación, ¿sí? Dice que este sabio profesor dice que le separa a los tres, ¿no? Y le dice, miren, yo le voy a aprobar y le voy a dar una sola pregunta, ¿sí? Para que ustedes puedan aprobar. Y la pregunta, cuando ellos los ponen en piezas diferentes, dice que abren y leen la pregunta y la pregunta era, ¿cuál rueda se pinchó, ¿sí? Y los tres dicen respuestas diferentes, ¿no? Y se daban cuenta de que lo que ellos habían dicho era mentira, ¿sí? Era mentira. Entonces, pero este es totalmente diferente, ¿no? Si los separamos a los tres, todos apuntan a Jesús, ¿sí? Todos apuntan a Jesús. Bueno, entonces Juan va a dar esta evidencia a aquellas personas que todavía no creían en Dios, ¿no? Que le faltaba todavía decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquel? ¿No? Y trataban de entender a través de sus mentes de por qué estaban atravesando ciertas cosas, ¿no? Porque recordemos que habían creyentes en ese tiempo que estaban siendo perseguidos, habían creyentes que estaban pasando necesidades. Entonces yo decía, pero si, no sé, antes cuando no tenía Jesús estaba más bien, ¿no? Pero ahora que no sé, que estoy en el cristianismo me empiezan a pasar estas cosas, ¿sí? Y entonces Juan va a poner esas evidencias para que ellos puedan creer, ¿sí? Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y agradecer porque a través de su palabra podemos ir entendiendo más nuestra fe, ¿sí? Más nuestra fe. Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos diste de poder estudiar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz, Señor. Por esa vida perfecta de obediencia que has vivido acá en la tierra. Por ese sacrificio perfecto, Señor, que hiciste en la cruz. Señor, por haber venido a este mundo y morir por cada uno de nosotros.
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio y hoy, Señor, podemos estar en este lugar regocijándonos de que somos tus hijos. Señor, te pido que tú puedas tocar en esta noche a las personas que quizás no te conocen y que a lo mejor lo ven como una secta o algo que simplemente está ahí cuando necesito, ¿no? Pero Señor, que tú puedas obrar en las vidas de las personas, que tú puedas tocar sus corazones para que ellos puedan abrir sus ojos y ver la realidad, Señor. Que tú puedas abrirle las escrituras para que ellos puedan entender, para que ellos puedan comprender, Señor, de lo que tú eres. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí